Una de las opciones que tenemos de interoperabilidad con GESproject es la opción de crear dashboards o paneles de información o paneles de visualización de datos desde el programa Microsoft Power BI Business Intelligence, desde la opción Desktop de escritorio. Este programa es gratuito, por lo tanto no implica ningún coste para el usuario. Sí que es cierto que tiene una opción de pago que es para poder publicar información o paneles en internet o en diferentes entornos de datos, que tiene un coste aproximado de unos 8 euros al mes por usuario. Pero como les indico, esto no es necesario para poder realizar el trabajo que estamos viendo ahora mismo en pantalla. Ahora mismo se está utilizando una versión gratuita para hacer este panel. Para podernos conectar a una base de datos de GESproject, lo que haríamos en un panel nuevo es conectarnos a un SQL Server. En este SQL Server le indicaríamos la dirección del servidor más el nombre de la instancia de GESproject 2020. Y en el nombre de la base de datos sería GESproject 2020. Esto si lo hiciéramos de nuevo. No obstante, nosotros podemos partir de una plantilla como la que ya tenemos a continuación y desde archivo, configuración de fuentes de datos, podríamos seleccionar la fuente a la que está conectado actualmente y modificar la fuente. De esta manera nosotros, si queremos reubicar la base de datos en vez de en un ordenador que se llama MSI a un ordenador que se llama servidor, le cambiaríamos aquí y le diríamos que OK. Normalmente pide una serie de datos, como son usuario y contraseña de acceso a la base de datos, no de acceso de usuario de Windows. En este caso habría que poner que el usuario es SA y la contraseña es, como veis en pantalla, n0v0n3t.es. Eso en el caso de que nos pida verificar el usuario y contraseña. De esa manera el programa nos pedirá redireccionar o recalcular, calculará y actualizará la base de datos. A continuación, nosotros podremos añadirle diferentes tipos de tablas de datos. Para ello tendremos lo que serían las tablas. En este ejemplo que estamos viendo, se han añadido varias tablas del programa GESproject, la de parte de trabajo y la de participante. Y en cada uno de ellos se están leyendo una serie de datos. Es muy importante que cuando se importan datos dentro de Power BI se verifiquen los tipos de datos de cada una de las columnas. De esa manera el programa podrá identificar mejor si es tipo texto, si es numérico, si es un campo fecha, si es una dirección URL o similar. Esto se puede actualizar en cualquier momento. A su vez, dentro de la pestaña Modelado de datos, tenemos la posibilidad de relacionar de manera unidireccional o bidireccional los diferentes tipos de datos. En este caso, lo que se ha hecho es relacionar el campo participante ID del parte de trabajo con el participante ID de la tabla de participantes. Normalmente esto lo calcula el propio Power BI cuando tiene datos que se llaman pares idénticos, es decir, que el campo se llama igual. Si queremos añadir alguna tabla de datos complementaria a las que estamos aquí manejando, deberíamos de ir a transformación de datos y solicitarle al programa que nos añada una nueva fuente de datos a partir de una fuente reciente o crear una nueva fuente. Introduciríamos los mismos datos que tenemos aquí en pantalla, el nombre del servidor, lo primero de todos, barra izquierda, la instancia GESproject 2020, dos puntos y el nombre de la base de datos GESproject 2020. En este caso, como ya lo tenemos apuntado, pinchamos y lo que nos va a solicitar es qué tabla de GESproject queremos traer. Es cierto que hay muchas tablas que son objetivas, sabemos claramente qué es lo que tienen, y que hay otras tablas que quizás sean más de uso interno del programa y que nos pueden generar confusión. No es normal que estemos utilizando este tipo de tablas, sino que
Por ejemplo, si yo quiero añadir un listado de proyectos, buscaría aquí proyectos y buscaría en este caso no proyectos favoritos, sino el listado de proyecto normal y corriente, ¿vale? Proyecto. Le digo aquí, OK. Siempre el programa me va a preguntar si importo los datos o mantengo el direct query, que significa que estaría actualizado. Si los datos de GESproject cambian, aquí se cambiarían. Aquí de momento solo haría una importación directa, ¿vale? Le damos a importar y nos ha traído estos datos. A continuación nosotros lo que tenemos que decirle es modelar los tipos de datos y para ello nos situaríamos encima de cada una de las columnas y modificaríamos el tipo de dato. Aquí, por ejemplo, esto es una URL, pues pincharíamos y le diríamos que la naturaleza del dato es una URL. Si nos situamos sobre el iconito podremos modificar el dato y si no aparece, en este caso URL, no pasa nada porque nosotros luego podremos modificarlo en las otras vistas del programa, no en la transformación sino en las vistas. Buscaremos un dato tipo fecha, como por ejemplo estos, y podríamos buscar la manera de que ponga la fecha de otra manera, ¿vale? En formato corto. Bien, igual aquí la duración está puesta en segundos y seguramente esto podríamos recalcularlo, ¿vale? Esta duración ahora mismo nos está dando error, entonces vamos a dejar el formato decimal y luego ya veríamos cómo actualizarlo. Lo mismo tendríamos con el resto de tipos de fechas. Una vez que tenemos todos estos datos, hay columnas que no nos interesarán y las columnas que quizás nos interesen por alguna cuestión determinada, podríamos borrarla, todas estas columnas que no nos interesan. De esta manera cerramos y aplicamos y tendríamos disponible dentro de la nueva consulta que estamos realizando la posibilidad de incluirle determinados tipos de valores relacionados con el proyecto. Para ello, para que esto funcione, tendríamos que ir al campo relaciones y, como vemos aquí, el programa ya nos ha establecido proyecto. ¿Esto qué implicaría? Que nosotros ahora ya podremos incluir campos del proyecto a la tabla de informe y por lo tanto podremos decirle si el proyecto está abierto, si el proyecto está cerrado, si el proyecto está archivado, tipos de proyectos, naturalezas de proyectos, es decir, que ya el parte de trabajo lo podríamos segmentar aún más por esa naturaleza de datos. Con todo esto lo que acabamos de ver es el potencial que tenemos dentro de GESproject. Por la experiencia que nosotros hemos observado con diferentes tipos de usuarios, se pueden llegar a crear verdaderos cuadros de mando que ayuden a la gerencia de las empresas o a los jefes de proyectos a tener un control muy exhaustivo y evidentemente con una interfaz muy amigable y muy gráfico de toda la información del proyecto. La idea desde GESproject es ir creando diferentes tipos de paneles a lo largo de estos meses y la idea desde MICAD Global Group es ir generando diferentes tipos de paneles para ponerlos a disposición de los usuarios y que puedan aplicarlo dentro del programa.